Vamos a hablar hoy sobre cirugía laparoscópica y robótica, si estamos preparados para volver a operar. Los conferencistas que tenemos son el doctor Milton Salazar desde Bucaramanga, el doctor Daniel Sanabria desde Bogotá, miembro de la Fundación Santa Fe, y el doctor Antonio Velaseca, urologo oncólogo que nos acompaña desde Barcelona. Yo creo que siempre podemos decir que ha habido en la historia de la humanidad temores a tres cosas externas. Está el hambre, están las guerras y están las pandemias o las epidemias. Hay registros desde hace mucho tiempo, desde el año 100 después de Cristo, en el que estas afectaciones poblacionales de las personas están perfectamente registradas. La principal de ellas, la peste negra, en el año 1347, en 4 años, fue capaz la peste negra de matar básicamente un tercio de la población de Europa. Y de la historia más reciente de la humanidad, tenemos al principio del siglo XX la mal llamada gripe española, que es de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, y que tuvo la posibilidad de matar 50 millones de personas, una mortalidad de 50 millones de personas hacia el 1920. Y al principio del siglo XXI, donde estamos, el coronavirus, en este momento, sin ser el primer coronavirus al que nos enfrentamos, con la gripe aviar, principalmente durante el principio de este siglo. ¿Cómo ha sido lo que tenemos, cómo nos enfrentamos a este tipo de pandemias? Básicamente 2 formas. 1, encerrándonos, y 2, la utilización de estos elementos de protección. Vemos acá cómo eran los médicos que atendían la peste negra en 1300, elementos de protección que parecen ser muy semejantes a los que tenemos en este momento. La pregunta para poder hablar de cuándo volver a operar es el famoso aplanamiento de la curva. ¿A qué se refiere esto? Esto no es un aplanamiento del número total de casos ni del número de muertos, es el aplanamiento del número de casos nuevos por día. Aquí vemos el comportamiento que tiene a nivel regional la enfermedad en este momento: Perú, Ecuador, Brasil, con una curva que parecería, por lo menos, tiende a estar aumentando todavía. A nivel mundial, el ejemplo de lo que ha ocurrido en China, en España, en Italia, cuando después de aproximadamente 45 a 60 días de cuando se reporta el primer caso, empieza a disminuir ese número de casos al día. Y lo que vemos son unas imágenes desgarradoras a nivel mundial de los trabajadores de la salud exhaustos en la atención de un sinnúmero de pacientes en sus hospitales, y la necesidad de hacer hospitales de guerra, como el que vemos en el Instituto de Ferias de Madrid, el IFEMA, a mano en la parte inferior izquierda de la diapositiva, en la parte inferior derecha, los hospitales de campaña que se han tenido que construir en Nueva York. ¿En dónde está Colombia? Parecería que nosotros estamos en un momento de estabilización, por lo menos de ese número, aunque tenemos que tener en cuenta que el número de pruebas que se están haciendo a diario ha aumentado últimamente. Aquí lo podemos ver, cómo estamos haciendo un mayor número de pruebas de lo que hacíamos anteriormente, y cómo este aumento en el número de pruebas pues ha permitido que podamos detectar algo más de casos, aunque el crecimiento ha sido básicamente con un doblaje que está alrededor de los 15 días. Eso nos pone muy cerca al promedio mundial. Básicamente en lo que estamos en este momento es que tenemos unidades de cuidados intensivos relativamente vacías, salas de cirugía relativamente vacías y ciudades vacías, y nos preguntamos entonces cómo es que vamos a hacer para poder volver. Esta diapositiva la tiene también hoy el doctor Vilaseca, pero es tratar de entender que este coronavirus no solamente nos está poniendo en riesgo por su propia enfermedad, sino que hay otros impactos adicionales, el impacto que produce dentro de los pacientes que requieren atención urgente y que no se pueden atender de manera apropiada porque estamos atendiendo a los pacientes COVID.
También están los pacientes que tienen enfermedades crónicas y que necesitan nuestra atención, pacientes, por ejemplo, enfermos por diabetes mellitus, por enfermedad coronaria, enfermedades autoinmunes, tuberculosis, fiebre amarilla, etcétera, que necesitan atención hospitalaria, pero no la podemos dar porque se ve interrumpida por esta pandemia. Y por último, un cuarto golpe muy fuerte, que es el que está atendiendo a todos aquellos que no son infectados, un trauma psicológico, una enfermedad mental y un daño económico muy, muy importante en una sociedad que para este momento pues puede sentirse cansada ya por estar encerrada alrededor de un mes, que es lo que llevamos. Entonces, en primera instancia, va a venir a hablarnos sobre el efecto directo del virus sobre el neumoperitoneo y la cirugía. Esto lo va a hacer el doctor Milton Salazar, que es el jefe de urología de la Foscal en Bucaramanga, y nos va a hablar de la interacción del coronavirus y el neumoperitoneo. Posteriormente, y hablando un poco más de lo que estamos haciendo en este momento para operar a los pacientes en salas de cirugía, cómo son estos elementos de protección y qué podemos hacer para minimizar el riesgo tanto del paciente como del personal de la salud. Nos va a hablar el doctor Sanabria sobre las estrategias para disminuir el riesgo. El doctor Sanabria, como les dije, ginecólogo oncólogo de la Fundación Santa Fe. Y por último, lo que se viene, cómo se ha hecho en otros países para retomar de alguna manera la atención de los pacientes. Nos va a hablar entonces el doctor Vilaseca, que es urologo oncólogo del Hospital Clínico de Barcelona, sobre el reinicio de la cirugía en la pospandemia. Muy bien, siendo esto lo que iba a decir, le doy paso al doctor Salazar, que nos va a hablar entonces sobre el tema que tiene asignado. Muchas gracias. Un saludo a todas aquellas personas que están conectadas en este momento. Como dijo Juan Ignacio, trabajo en un hospital que está ubicado en Bucaramanga, una ciudad del nororiente de Colombia, un hospital de 475 camas, que estamos tratando también de organizarnos y enfrentarnos a esta emergencia, y para lo cual he traído esta frase de Madame Curie, ganadora 2 veces del Premio Nobel, y yo creo que es el tiempo de tener más entendimiento para temer menos y poder enfrentarnos con seguridad al manejo de nuestros pacientes. Aquí solamente quiero recordarles lo que todos conocemos de los efectos fisiológicos del neumoperitoneo, que adquiere más relevancia en aquellos pacientes que tienen sintomatología respiratoria. Recordemos cómo se disminuye la compliance pulmonar, se disminuye el volumen pulmonar, aumenta la resistencia a la vía aérea, y esto lo tenemos que tener muy presente si vamos a llevar un paciente que esté sintomático respiratorio a una cirugía laparoscópica. Desde el inicio de la epidemia en China se han venido reportando artículos que nos hablan de que la cirugía laparoscópica no sería el mejor técnica quirúrgica para utilizar en los pacientes que necesiten cirugía. Sin embargo, estos estudios están basados en casos muy puntuales y en el raciocinio de que el paciente que está con una neumoperitoneo va a tener una mayor concentración de partículas y que cuando utilizamos los elementos, el electrobisturí y demás elementos, se va a producir más humo, y cuando evacuemos este neuroperitoneo tenemos más riesgo de contagiar o de contaminar tanto el ambiente como el personal de salud. De hecho, en este artículo los autores afirman que el riesgo es definitivamente mayor en la laparoscopia comparado con la cirugía abierta, afirmación que no tiene ningún respaldo bibliográfico y que yo creo que es una opinión personal. Pero de todos modos, la lógica nos dice que siendo un patógeno respiratorio que se transmite por gotas más bien grandes y a una distancia no mayor a 1 metro, si se generan gotas pequeñas de menor tamaño que pudiera hacer que estas partículas estén en suspensión, podríamos teóricamente aumentar la infectividad de este virus y aumentar el tiempo y la distancia a la cual puede ser infectado. Y si además la información muy temprana nos dice que también se ha detectado que está positivo en las heces y en la sangre, entonces habría la posibilidad de que cuando generemos humo quirúrgico podamos estar siendo contaminados por el COVID. Sin embargo, hasta el momento no se ha documentado que esté presente en el humo quirúrgico y no sabemos si esas partículas que pueden estar presentes son o no infecciosas. Entonces, tratemos de mirar realmente cuál es el riesgo que tenemos. El virus está presente, como ya lo dije, en los heces, y recientemente se documentó que hasta un 7% de los pacientes va a ser positivo en orina, y también sabemos que el virus está presente en grandes cantidades en la mucosa gastrointestinal. Pero a pesar de eso, no existe ninguna evidencia a favor o en contra sobre que tengamos una transmisión
desde el tracto gastrointestinal y mucho menos desde el tracto urinario. En cuanto a las vías de transmisión, ya todas las conocemos claramente, pero la vía de transmisión por la generación de aerosoles increíblemente no está demostrada. Sin embargo, el sentido común nos dice que si vamos a hacer un procedimiento generador de aerosoles en la vía respiratoria o en el tracto gastrointestinal, donde sabemos que está concentrado el virus en grandes cantidades, pues debemos suponer que esto va a aumentar el riesgo de contagio. Pero esto no es lo mismo que podemos decir en la cavidad abdominal. No sabemos si en la cavidad abdominal tenemos la presencia del virus y las mismas concentraciones, así que por consiguiente no hay evidencia a favor o en contra sobre la transmisión de la cavidad abdominal. La generación de aerosoles es cierta y eso está documentado desde mucho. Todo el instrumental quirúrgico genera aerosoles, pero lo interesante es que no sabemos si la insuflación por per se, el hacer el neumoperitoneo con el CO2, genera también aerosoles. Eso es algo que simple y llanamente no está estudiado y que seguramente recibiremos información muy pronto para aclarar esa duda. Con respecto a lo que genera el humo quirúrgico, eso sí hay datos claros. Esta referencia que ustedes tienen, que recomiendo revisarla, nos habla de los riesgos que podemos tener todo el personal de salud, no solo con el coronavirus, sino con los demás agentes. Y es claro que cuando utilizamos diferentes instrumentos, estos tienen características propias para la generación de estas partículas. Y aquí quiero resaltar que el bisturí ultrasónico genera las partículas de mayor tamaño, que están preciso en el rango de las partículas que se consideran más peligrosas para el pulmón, ya que son las que pueden penetrar más profundamente. Y además el armónico tiene una característica, y es que como utiliza menos temperatura que los otros instrumentos, existe la posibilidad teórica de las partículas virales que sean viables porque no alcanzaron a ser destruidas por el daño térmico que se produce con los demás. Pero todos los instrumentos que utilizamos nos van a generar aerosoles, al menos desde el punto de vista teórico. Ahora, ¿qué pasa con la emisión viral durante el procedimiento? Hay un solo artículo en la literatura publicado en 1916 en el cual estudiaron 11 pacientes infectados por hepatitis B que fueron llevados a cirugía. Metodológicamente se montó muy bien para recoger ese humo y por análisis de PCR se determinó que en 10 de esos 11 casos había partículas viables de virus de hepatitis B. Sin embargo, no se estudió en ningún momento la capacidad de infección de estas partículas y no se ha documentado ningún caso de un cirujano infectado por este virus o por cualquier otro virus en cirugía laparoscópica. Eso no existe en la literatura. Con respecto a la cirugía abierta, todos conocemos los reportes que nos avisan que puede estar presente en el humo cuando hacemos fulguración de condilomas con el virus del papiloma humano. También se ha documentado la presencia de virus de HIV en el humo, pero hasta el momento no es claro que haya infección a cirujanos. En el artículo de revisión más importante que vi, que es la referencia que está tal vez primera del Grupo de Chicago, ellos afirman categóricamente que no está documentada históricamente infección a cirujanos. Sin embargo, si miramos un poco más a fondo, encontramos que en 1995 se había hecho este reporte que están viendo el primero, de algunos cirujanos que se habían contagiado con un virus, una variedad rara del papilomavirus. Sin embargo, esta publicación no tuvo mayor repercusión y metodológicamente tendría algunas inconsistencias y la comunidad médica ha considerado que realmente esto no es así. Encontramos en el 2013 un reporte de casos de 2 cirujanos que trabajaban durante más de 20 años fulgurando condilomas, a los cuales se le encontró un carcinoma de amígdala, pero es un reporte de casos. Y para quienes están utilizando instrumentos láser, que es relativamente nuevo, pues también se han estudiado y se ha demostrado que tiene gran cantidad de compuestos químicos, como en los demás, en ese humo, que el material particulado varía también en su diámetro. Y lo más importante para nosotros, no hay células metabólicamente activas y los resultados con respecto a si hay DNA viral o no, pues los resultados son mixtos, no son conclusivos. Como un dato adicional para que nos cuidemos no solo en esta epidemia, sino en nuestra práctica diaria, en este estudio se demuestra cómo si utilizamos el láser de CO2 en este caso en un gramo de tejido, ese humo que aspiramos tiene el mismo riesgo potencial que haber fumado 3 cigarrillos sin filtro. Pero si vamos al electrocauterio, que lo utilizamos con mucha más razón, ya este riesgo se eleva a 6 cigarrillos. En conclusión, los estudios disponibles a hoy no muestran que los virus puedan transmitirte durante tratamientos quirúrgicos. No hay ninguna evidencia a hoy, pero tampoco tenemos estudios que demuestren lo contrario. Entonces tenemos un riesgo que es teórico pero real y de hecho las instituciones académicas nos hablan al respecto. El Colegio Americano de Cirujanos, con respecto a la cirugía laparoscópica y robótica, mantiene una posición neutral. Ellos afirman
que no hay evidencia ni a favor ni en contra, el Colegio Real de Cirujanos pide considerar la laparoscópica solo en casos seleccionados, y la Sociedad de Cirujanos Gastroenterólogos Mínimamente Invasiva, que es en mi opinión el grupo más activo y que recomiendo ir a su página donde van a encontrar mucha información importante. Ellos están a favor de utilizar la cirugía laparoscópica y robótica, pero siempre y cuando se usen filtros para evitar la liberación del CO2 al ambiente y la posible contaminación del equipo de salud. Y a partir del mes de marzo y en las últimas 2 semanas del mes de abril ya comienza a aparecer en la literatura artículos que están hablando francamente a favor del uso de la laparoscopia. El último de ellos publicado desde abril 15, muy recientemente, y en ellos todos son muy común. Hablan de, además de las ventajas que tiene, los bajos riesgos, pero las ventajas que tiene usar la laparotomía. En este caso estamos hablando de que el paciente va a estar hospitalizado menos tiempo, lo cual va a liberar camas, que es un recurso que se va a volver muy valioso, como nos muestra la experiencia italiana y española, que además vamos a disminuir el riesgo en los pacientes llevados a cirugía, que se van a ir más rápido a su casa, pero muy importante, también vamos a disminuir el riesgo de contagio en el personal de salud que está dedicado a atender a estos pacientes. Además que la cirugía laparoscópica evita la contaminación con los fluidos y con los tejidos de los pacientes. Recordamos que en los años 90, cuando estábamos en plena epidemia de HIV, se recomendaba utilizar más la cirugía laparoscópica, que estaba comenzando a incrementarse en el mundo, por esa ventaja que tiene con respecto a la cirugía abierta, y yo creo que hoy en día tenemos que referirnos a lo mismo. Y además hay una ventaja final de la laparoscopia que se ve más en la cirugía robótica, y es que mantenemos más distancias y por consiguiente el riesgo teórico y real de infectarnos unos a otros se ve disminuido. En conclusión, tenemos un riesgo que en mi opinión no es tan alto, pero podemos tomar todas las medidas que sean necesarias para disminuir ese riesgo, que será el motivo de la siguiente charla. Y quiero terminar con esta frase de Albert Camus en La peste, donde tenemos que sacar en conclusión de esta pandemia es conocimiento, conocimiento que nos prepare para los siguientes meses, pero que también nos prepare para las próximas pandemias que indudablemente vamos a tener. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salazar. Excelente presentación. Vamos entonces a seguir con el doctor Sanabria, que nos va a hablar entonces sobre las medidas de protección en este momento. Básicamente se me ha asignado el tema de cómo estamos preparados para volver a operar y específicamente aquellas estrategias para disminuir el riesgo por la pandemia. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y nuestra situación hasta el día de ayer, pues básicamente esta, con 4.356 casos y una tasa de muerte de 200, pues tenemos 206 pacientes que han fallecido. Y todo se origina y creo que tenemos con el doctor Salazar como los mismos sitios comunes de búsqueda, qué es lo que han dicho las diferentes sociedades científicas y todos vamos a lo mismo. Y cuando yo me preguntaba qué era lo que hacíamos antes, se me vino a la imagen este video donde vemos a mi hija disfrutando del humo y cómo la gente también lo disfruta. Y creo que eso es lo que nos venía pasando en los quirófanos y nunca nos habíamos dado cuenta de eso o no le hemos prestado la atención suficiente. Probablemente voy a mostrar algunos videos, se van a ver un poco fragmentados, espero no sea así, pero me parecen relevantes para esta presentación. Y el doctor Salazar muy bien lo ha dicho, ha escrito muy bien las publicaciones que han salido recientemente, donde plantean las ventajas y desventajas que tiene la cirugía laparoscópica, pero se ha hecho algún énfasis en donde la laparoscopia ha venido siendo desaconsejada. Y cuando vamos a ver qué hacer, y sé que hay muchos epidemiólogos, creo que esto resume la evidencia que tenemos en este momento. Todos los días estamos cambiando, todos los días tenemos que tomar alguna actitud frente al paciente y hablar de alguna forma frente a lo que vamos a hacer. Ya hemos visto y nos han explicado de muchas formas el comportamiento de este virus. Hay aparición también en sangre, materia fecal, pero es un virus predominantemente respiratorio, las medidas que tiene y cómo nos estamos contagiando, y la gran pregunta si sobre el humo quirúrgico tiene algún comportamiento en frente a la infección. Nos llama la atención que hasta el momento y a pesar de diferentes pandemias es la primera vez que toma un papel predominante la cirugía endoscópica o laparoscópica frente a las publicaciones científicas, que no lo veíamos antes. Y a pesar de que hemos convivido con pacientes con VIH y hepatitis B, es muy común que vayamos a cirugía con ellos y no hemos tenido este tipo de problemas. Se originó esta publicación, que ya también fue escrita, donde se hablaba sobre
de cómo podía tener efecto la columna de humo sobre la presencia de partículas. Este estudio se hace con los trócares abiertos y sin ninguna medida de precaución. Y aparece el riesgo de transmisión de partículas virales viables, obviamente algunos casos más importantes que otros sobre la intubación, la extubación, el neumoperitoneo muy cuestionado, la energía en la parotomía, que es muy importante, y energía en la paroscopia. Y entonces uno se pregunta, bueno, tenemos que empezar a hacer mecanismos para poder disminuir el humo quirúrgico, pero si desapareciéramos la laparoscopia, creo que este sería nuestro escenario. Probablemente tendríamos que recurrir a nuevos o a elementos, dispositivos que puedan aspirar el humo y no lo van a lograr a la mayor capacidad. Personalmente, pues los que hacemos mucha cirugía endoscópica, vemos cómo en cirugía abierta, desde que empezamos a hacer la incisión con el electrobisturí, hay mucha liberación de humo que tampoco nos ayudaría o apoyaría la recomendación de algunos de los estudios que están proponiendo el uso de la laparotomía. Y en contra de esto, la laparotomía sí nos ha mostrado que pues, no elimina el humo quirúrgico, que la eliminación, llevar pacientes a cirugías abiertas nos aumenta la tasa de complicaciones y eso sí tiene evidencia. Tenemos más sangrado, tenemos más problemas con las incisiones, más reconsultas por los pacientes, la hospitalización es más prolongada en un momento donde necesitamos más camas. Racionalización de los recursos, pues es un punto a ver, y pues el costo va a depender de cada centro. Como el doctor Dionisi, uno de los coautores argentino que está en AGL, nos demuestra que, en un editorial, que pues dan una recomendación acerca de cómo deberíamos empezar a operar en la paroscopia. Y ellos recomiendan básicamente bajar la presión intraabdominal del neumoperitoneo de 10 a 12, creo que es una recomendación, reducir el uso de la energía, neumoperitoneo cerrado y filtrado, la utilización y conocer, que esto es muy importante, el tipo de filtros que estamos utilizando para los diferentes mecanismos, porque ahorita vamos a ver que han salido muchas propuestas, pero que esto lo tenemos que evaluar en el momento de ponerlas en práctica y evitar la pérdida de este neumo con el cambio de los instrumentos y cuando saquemos las piezas quirúrgicas. Específicamente para Colombia, ¿qué ha pasado? Y esto va de la mano con mi primera diapositiva. Nosotros no le paramos atención a este problema. Por eso, cuando se nos vino esta pandemia y se empezaron a proponer soluciones y empezamos a buscar dispositivos que nos ayudaran con esto, las diferentes causas farmacéuticas están intentando nacionalizar los productos, pero realmente llegamos tarde porque no era un producto que requiriéramos inicialmente o antes de pensar en esta pandemia. Entonces empezaron a hacer virales diferentes videos donde se conectaban diferentes tipos aquí vemos un equipo de venopunción conectado a de venopunción y un equipo de macrogoteo conectado a uno de los trócares, inventando diferentes tipos de trampa, ya sea con hipoclorito, ya sea con jabón, que pretenden ser la solución a un problema que tenemos, que es la falta de aspiradores y de otro tipo de dispositivos. Esto todavía, como muchas cosas en esta epidemia, no puede tener una evidencia suficiente y no podemos medir qué tan eficientes son frente a este virus. Pero ha pasado cosas como esto, y esto es de la vida real, donde vemos que los filtros quedan o estos receptores quedan mal hechos, que terminamos haciendo más daños que beneficios y debería haber una estructura o unas pruebas un poquito más académicas en cuanto a la utilización de estos dispositivos. Esto pues lo muestro con la autorización de sus autores. Aquí vemos uno de los posibles trampas que se han hecho para esto, con cirujanos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde vemos como un trocar se pone con un filtro de humo y esto va a dar a un canister que va a tener solución de hipoclorito y que pues posteriormente va a ir al vacío. Esto está apoyado frente al jefe de cirugía bariátrica, el doctor Nazar, ingenieros asociados a la Universidad de los Andes y que está en desarrollo. Nosotros básicamente para cirugía hemos intentado generar una serie de normas para poder tener un orden y saber qué queremos hacer. Pilas a esto, comprobar la seguridad bidireccional con protocolos institucionales. Esto no es una norma, no es no es para todas las instituciones. Debemos ver la institución donde estoy, qué me puede ofrecer y qué puedo hacer.
Ya habíamos hablado del neumoinsuflador, la colocación de los trócares, que lo voy a explicar en el siguiente video. Y hemos visto cómo a través de la pandemia hemos utilizado diferentes mecanismos de protección y hemos ido avanzando hasta encontrarnos hoy al día de acá. Y estas son las políticas institucionales. Este sistema de evacuación de humo, pues al no tener los dispositivos para la laparoscopia que estamos buscando, se hizo una adaptación de los dispositivos de cirugía abierta y se adaptó a la laparoscopia. Quiero hacer énfasis en este tipo de protecciones, de estos trócares que tienen un balón, son trócares de fijación avanzada que hacen un sello mucho más eficiente sobre las incisiones de la laparoscopia. Vemos cómo se introducen. Vemos cómo se disponen los trócares y posteriormente vemos el dispositivo, vemos la manguera, cómo se adapta a una manguera de CO2 de la laparoscopia. Esto es iniciativa del Departamento Quirúrgico en cabeza del doctor Fernando Arias, doctor Londoño y Marta Mora. Y vemos cómo este dispositivo se va a adaptar a uno de los trócares. Este está conectándose al dispositivo de aspiración de humo. ¿De acuerdo? Y este dispositivo se va a manejar desde un pedal que lo puede tener el cirujano o el ayudante al momento de ejecutar energía. Es importante porque es más constante, no perdemos tan rápidamente el CO2 y con este pedal podemos accionarlo en el momento preciso que lo necesitemos y suspender su uso. Entonces lo abrimos acá. Vemos cómo durante el procedimiento, una vez adentro, ya sea en energía, tanto en sistemas monopolar o en sellaves de vasos o en energía ultrasónica, mantiene bastante bien el campo durante todo el proceso, nos permite inclusive sellar vasos y no perder ni llenarnos de humo, ni estar abriendo pues obviamente lo que no queremos, trócares o otros sistemas para la evacuación del humo, mantiene limpio el campo todo el tiempo y no perdemos la presión tan rápido como lo hacen otro tipo de dispositivos. Obviamente hay dispositivos diseñados para mantener el CO2 a una presión constante, pero pues estas son las adaptaciones que se han hecho. Aquí vemos nuevamente cómo funciona esto. Una vez hemos terminado nuestra cirugía, vamos a utilizar nuestro dispositivo para que de forma controlada el CO2 salga de la cavidad abdominal. ¿De acuerdo? Vemos cómo se desinsufla de una forma constante, lo mantenemos oprimido. La vez podemos ver la salida de los puertos, pero mantenemos y nos toca hacerlo para que no quede ninguna cantidad de CO2 y una vez pase esto de forma controlada, hacer una extracción de los trócares y hacemos un cierre sin utilización de energía monopolar en los puertos de la laparoscopia. El robot es una herramienta y lo utiliza la persona que lo necesite. Lo que se quiere es que el paciente esté menos tiempo en el quirófano. Las recomendaciones es que estamos en momentos diferentes de la pandemia. Es diferente en qué está su hospital. La cirugía laparoscópica se debe destinar con indicaciones muy precisas, avaladas por los comités institucionales. Tenemos que saber en qué estado está, pues, la situación de cada país, en qué momento está, y la protección adecuada, que esto es lo más importante, porque podemos proteger muy bien del CO2, pero debe tenerse una adecuada protección para cada uno de los cirujanos y todo el grupo quirúrgico. Ojo que no es solo el cirujano, sino todo el equipo quirúrgico. Se han establecido diferentes pruebas para tamizar pacientes, eso lo va a tener que evaluar en situación en cada momento, pero la invitación es que tengamos los dispositivos necesarios, que no hay una evidencia que nos diga que el CO2 va a ocasionar este tipo de daños, pero que tenemos que protegernos todos, en todo momento, para cuando tengamos esa suficiente información para aconsejar o desaconsejar este tipo de procedimientos. Muchas gracias. Por último, entonces, le doy paso al doctor Vilaseca, que nos acompaña desde Barcelona. Nos va a hablar algo sobre lo que se está poniendo en el chat y es cuándo empezar a operar. Muchas gracias, Juan Ignacio, por la invitación. Gracias al resto de panelistas. Pues sí, os voy a hablar un poco de cuándo volver a operar. Los compañeros, el doctor Salazar, el doctor Sanabria, nos han explicado de forma brillante, yo creo, un poco cuáles son los riesgos y algunas de las medidas para solucionar estos riesgos. Y un poco os voy a hacer algo como un poco más práctico a nivel de cómo aplicar todo esto, ¿no? A nivel de nuestra actividad diaria. Como tú has comentado al principio en la introducción, y lo recuerdo un poco para la gente que se acaba de conectar, estamos ante un virus que lo que prevemos es que tenga 4 oleadas de afectación a nivel sanitario, ¿no? Una primera oleada, que es la que estamos ya todos inmersos y viviendo, que es lo que es la mortalidad inmediata, los pacientes que hacen esta insuficiencia respiratoria y muchos de ellos acaban
ingresados en la UCI, algunos de ellos acaban muriendo, pero tenemos otras 3 oleadas que nos vienen. Una de ellas que no tardará si demoramos mucho lo que es la cirugía electiva, y son todos estos pacientes que teníamos que operar por tumores, por lo que sea, y no estamos tratando. Y después ya nos vendrán, digamos, la tercera y cuarta oleada, que son ya las más tardías, el impacto, ¿no?, sobre la interrupción de la atención del paciente crónico y un poco también pues todo el estrés postraumático que va a conllevar a todos los pacientes y a toda la gente que está afectada o no afectada por este COVID. ¿Qué pasa, no? ¿Cómo estamos? A nivel de infecciones, tenemos este brote que va a llegar a una punta, ¿no?, un pico de infecciones, que es lo que todo el mundo queremos aplanar y que sea lo más baja posible. Sabemos que esto lo controlaremos con unas medidas, con otras, unos lo harán mejor, otros lo harán peor, pero todos acabaremos controlando este pico, pero con unas medidas muy drásticas que estábamos comentando, ¿no? Estamos todos en casa, los niños en casa, todos confinados. Esto no es sostenible a largo plazo, con lo cual en algún momento tenemos que relajar un poco este confinamiento. Y esto seguro llevará otra vez un aumento de número de casos. Lo que tenemos que conseguir es que este aumento nunca sea capaz de saturar el sistema sanitario. El que tengamos no tiene que ser capaz de saturarnos. Pero no solo de saturarnos para poder atender los pacientes COVID, sino para poder atender los pacientes COVID y los pacientes no COVID que necesitan ser tratados. O sea que en cada región, en cada hospital, os diría, tenemos que balancear muy bien el riesgo del COVID con el riesgo de no atender a los pacientes no COVID, ¿no? Porque no todo es COVID. Un poco lo que el mensaje que os quiero decir es que no todo es COVID, que tenemos que controlarlo bien, pero que tenemos unos pacientes no COVID también que tenemos que tratar. Sí que es verdad que es muy importante el screening, ¿no? Y el screening del COVID es esencial en estos momentos. ¿Por qué? Porque sabemos que si operamos un paciente COVID positivo, como podéis ver aquí en esta gráfica de estos pacientes provenientes de China, tiene un 40% de probabilidad el paciente, si se somete a una cirugía de nivel de complejidad 3, que es cualquier laparoscopia este nivel, tiene un 40% de probabilidades de acabar en la UCI y un 20% de probabilidades de morir, porque sabemos que el 50% de los pacientes que ingresan en UCI acaban muriendo. Entonces, realmente es importante detectar aquel paciente COVID. ¿Para qué? Pues para, si podemos, demorar el tratamiento hasta que se recupere, esto sin duda. Hemos hablado sobre si es mejor abierto o laparoscópico. Yo creo que mis compañeros ya han hablado bastante de esto y creo que un poco, ¿no?, como resumen, podríamos decir pues que sí que es verdad que el humo de los equipos eléctricos se ha demostrado que puede contener virus, si lo puede transmitir o no es más dudoso, ¿no? Hemos visto que el doctor Salazar nos ha comentado que no es fácil transmitir. Hay algún caso publicado de precisamente lo que nos comentaba, cirujanos operando papilomas con alguna infección parecida que pudiera ser que fuera por la infección, no está claro, pero lo que sí que está claro es que si reducimos la intensidad del electrocauterio, vamos a reducir el nivel de partículas del virus en el humo, con lo cual no sabemos si el COVID se puede transmitir o no por el humo. Esto por ahora no lo sabemos. Tenemos que reducir el riesgo. ¿Cómo? Reduciendo la intensidad del electrocauterio. También hemos hablado que la concentración de las partículas en el aire sí que parece que es superior en la laparoscopia que en la cirugía abierta, con lo cual ya nos han comentado los compañeros las medidas a tomar para reducir este riesgo, reducir la presión del neumoperitoneo y aspirar el humo, evitar que salga el aire a presión retirando los trócares directamente sin aspirar previamente el aire intraabdominal. Y por último, pues no todo va en contra de esta cirugía laparoscópica. Es muy importante que la cirugía laparoscópica y robótica ha demostrado una reducción como mínimo del sangrado y de la estancia hospitalaria, con lo cual, si reducimos esta estancia hospitalaria, reducimos el riesgo de infección intrahospitalaria, que también es muy importante. El ERUS, que es la sección de cirugía robótica, la verdad es que fue muy rápido emitiendo un comunicado y unas medidas y unas guías un poco a seguir, que es lo que consideraban.
en pacientes, ¿no? en esta era COVID, ¿no? Y lo que sí que nos recomendaban es que, sin duda, si el paciente es COVID positivo, por lo que hemos comentado de riesgo quirúrgico, pues demorar la cirugía. Si el paciente es COVID negativo, utilizar medidas de protección, porque sabemos que tenemos un riesgo de falsos negativos. Pero, en todo caso, lo que sí que nos recomiendan siempre es testar al paciente. Si no es una emergencia, hacerle un frotis 48 horas antes para clasificar este paciente. Si utilizamos la laparoscopia o cirugía robótica, que es lo mismo en este caso, lo que vamos a hacer son estas medidas que hemos comentado de reducir el neumo, de utilizar dispositivos de presión constante, utilizar filtros de evacuación de mínimo 0,06 micras, reducir la intensidad del electrocauterio y aspirar el neumo antes de quitar los trócares. Cuando vayamos a operar tenemos que tener muy claro que no estamos en tiempos de innovar. Tenemos que hacer cirugía lo más rápida posible. Esto quiere decir equipo experto, incluso el personal que ayuda, el cirujano ayudante tiene que ser un experto en ayudar al cirujano al que está atendiendo. La enfermería tiene que ser experta, anestesia tiene que ser experta. No estamos en momentos de hacer mucho training, con lo cual evitar también estudiantes, fellows, evitar toda la persona que no sea absolutamente necesaria. Tenemos que evitar que esté en quirófano para reducir el riesgo de su propio contagio también. Y un poco seguir las medidas de prevención contra el posible transmisión por heces y orina, que hemos visto que de momento no sabemos muy bien si se puede transmitir de forma fácil o no. Y por último, la protección que tenemos que seguir, que la veremos un poco más adelante con más detalle. ¿Cuándo reiniciar la actividad? Porque evidentemente esto es insostenible. El parar 100% toda la actividad programada es insostenible en cualquier sitio, con lo cual tenemos que reanudar. ¿Cuándo? Pues el Colegio Americano de Cirugía nos comenta o nos indica que, por ejemplo, tenemos que haber visto que en nuestra área hay un descenso continuado de infecciones y como mínimo proponen 14 días de descenso continuado de nuevas infecciones. Pero también tenemos que tener muy claro el hospital donde estemos trabajando. El hospital tiene que tener suficiente capacidad de tratar las complicaciones que pudiera aparecer con nuestra cirugía electiva. Suficientes camas de UCI, suficientes camas de hospitalización, suficiente personal en activo, porque recordemos que pasado este pico tan importante que tenemos al principio, empezamos a tener muchos sanitarios infectados de baja, en cuarentena, y algunos de ellos agotados. Los trabajadores que están todo el día ahí con los pacientes, algunos de ellos acaban agotados. El hospital tiene que tener también equipos de protección individual para todo el personal que tiene que tratar este paciente. Y los test tienen que estar disponibles tanto para pacientes como para trabajadores. Es muy importante en esta segunda fase, cuando hemos pasado el pico, sobre todo detectar rápido a todos los casos positivos para poder tomar las medidas y evitar que repunte de forma importante otra vez la infección. Entonces, todo esto lo tenemos que articular en este gran triángulo que creo que es vital. Tener EPIs, tener equipos de protección individual, reducir al máximo la transmisión cuando estamos trabajando, tener tests, tenemos que diagnosticar rápido a los pacientes y, por último, saber de forma racional priorizar las cirugías que tenemos que hacer. Vamos a empezar por el equipo de protección individual que se recomienda utilizar ante todo paciente que vayamos a operar en este momento que estamos, sea o no sea positivo. Si es positivo, siempre con más razón utilizarlo, pero incluso en aquel paciente que es negativo tendríamos que utilizar este equipo de protección. Gafa cerrada, mascarilla FFP2 y si nos vamos a someter a aerosoles, la 3, bata impermeable y doble guante. Y evitar estar en el quirófano durante la inducción anestésica y durante el despertar, porque son momentos en los que sí que hay mucho aerosol y hay un riesgo muy importante de infección. Con lo cual, en estos momentos de anestesia y despertar, todo el mundo, que no sea absolutamente necesario, todos fuera del quirófano. Y después, entrar protegidos. Y los test, y con esto voy a responder, se me va el ojo a las preguntas que van haciendo la gente que está conectada y que me encanta que hagáis las preguntas.
Paciente sintomático, sin duda, debe hacerse test. Este sí que es imperativo que se haga el test. Si es una emergencia y no podemos esperar estas 24 horas que puede tardar a tener el resultado de la PCR, tenemos que considerarlo como positivo y tratarlo como si fuera un COVID positivo. Y si es un paciente asintomático, es recomendable hacer el test de PCR más un TAC torácico, 48 horas en las 48 horas antes de la cirugía. ¿Por qué digo recomendable? Pues porque la combinación de la PCR con el TAC torácico es la mejor combinación para detectar a los casos que son positivos. Sí que es verdad que todas las sociedades, ¿no? Esto, por ejemplo, lo han publicado también la Asociación Europea, que sabéis que de las guías europeas que han creado un grupo de respuesta rápida al COVID y también ellos lo recomiendan en sus guías. Sí que es verdad que todo el mundo sabemos que quizá no se puede hacer TACs torácicos a todo el mundo que se vaya a operar de una cirugía electiva. Entonces, dicen que si no puedes hacer las dos cosas, como mínimo tendrías que hacer la PCR y en aquellos casos que la PCR pueda ser dudosa o que sea positiva, entonces estos sí, hacerles el TAC para acabar de filiar al paciente. Y el doctor Sanabria ha puesto esta diapositiva al final, que por cuestión de tiempo no he podido comentar, pero es muy importante, ¿no? Este plan de despistaje, de screening que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues si detectamos que es un paciente que ya ha pasado la enfermedad, con lo cual tiene una PCR negativa y tiene anticuerpos positivos, esto quiere decir que ya ha pasado la enfermedad y es inmune, podemos hacer la cirugía y lo podemos saltar cuando tenga que ser necesario. Tenemos que tener quizá menos cuidado con este paciente, recordando que no sabemos aún cómo va a afectar la inmunidad en COVID. No sabemos qué inmunidad nos va a conferir el haber pasado la enfermedad. Si es un paciente que es todo negativo, es decir, que no ha pasado la enfermedad y no está infectado, vamos a operarlo, pero vamos a hacerle test de screening cada 6 o 7 días. Y al alta también vamos a hacerle un último test justo antes de que se vaya. Y si es un paciente que está en fase activa, con una PCR positiva y sin anticuerpos, este paciente tenemos que demorar la cirugía, a no ser, evidentemente, que sea una emergencia vital, ¿no? Que entonces sí que le tendremos que operar. Y finalmente, el tercer punto de este triángulo tan importante, que es la priorización de cirugías. Y en esto os remito también un poco a estas guías que ha publicado las guías de la Asociación Europea de Urología. Han priorizado todo tipo de cirugías a nivel urológico según la prioridad, ¿no? Le han dado baja prioridad a aquellas enfermedades, procedimientos que no pasa nada si demoramos 6 meses. Nos han dado una prioridad intermedia a aquellas patologías que tienen que ser tratadas entre 3-4 meses, se pueden demorar estos 3-4 meses. Tenemos la de alta prioridad, que es la patología que si la demoramos más de 6 semanas podemos tener un impacto importante. En urología el más claro es la cistectomía del paciente con tumor vesical musculoinfiltrante. Y finalmente, evidentemente, la emergencia vital en la que se tiene que tratar sí o sí. Entonces, un poco como conclusiones, ¿no? La pandemia COVID ha tenido unos efectos a corto plazo, pero también tendrá a medio y largo plazo, con lo cual tenemos que valorar muy bien, jugar muy bien con los plazos y cómo está nuestro entorno más directo. La segunda oleada será debida a la suspensión de los tratamientos selectivos, básicamente serán los oncológicos en nuestro caso. La cirugía se tiene que adaptar a la situación, reducir riesgos, utilizar equipos de protección, priorizar las cirugías, hacer test de despistaje y solo podremos reanudar la actividad cuando el hospital y la región estén preparados, cuando haya una reducción de casos, haya personal suficiente, haya equipos suficientes, test suficientes y todo el mundo esté preparado para reanudar un poco la actividad. A nivel personal, por ejemplo, aquí en Barcelona, en el Hospital Clínic, que es donde yo ejerzo mi actividad, a nivel de urooncología, hemos estado pues como 3 semanas prácticamente sin operar nada. Esta semana que estamos acabando, que mañana acaba, hemos podido operar ya, os diría que el 30% de actividad de la que solemos hacer normalmente y tenemos previsto para la semana que viene probablemente hacer un 50% de la actividad habitual.
Y esto lo hemos conseguido y un poco Juan Ignacio lo ha presentado al principio en la introducción, ¿no? Se han abierto nuevas áreas nuevos hospitales de emergencia. Nosotros, en nuestro caso, lo que hemos hecho es adaptar un hotel. Hemos hecho lo que se llama un hotel salud y le hemos llamado así, Hotel Salud, que tiene capacidad para 450 pacientes y se ha podido adaptar toma de oxígeno en las habitaciones de 2 plantas, con lo cual, bueno, hemos podido reducir un poco el número de pacientes del hospital de cara a poder reanudar un poco esta actividad electiva que es también muy importante que no olvidemos. Mi presentación ya está, os doy gracias por la invitación. Muy bien, yo creo que con esto damos por terminado el webinar. Muchas gracias a todos por su conexión, a los expositores, mil gracias, excelentes presentaciones y hasta una nueva oportunidad. Gracias, Juan Ignacio.